porque Ujú, tenemos muy poca sal, porque esa también nos metieron en la cabeza. La sal es mala, la sal es mala, ujú. la sal es mala. Y como decía, me hablan a Ignacia de Acacán y Carazada Jusilac, decía, ¿y si los peces en el mar están todos saludables? ¿Cómo que la sal es mala? Sí, sí. Estamos hasta acá de parásitos, todos. En la época de mi madre, ella me contaba que su mamá la desparasitaba 2 veces al año. Ajá, Mi mamá solamente cuando estaba con el dolor de panza me llevaba al médico para que me dé un remedio sintético y me desparasitaran 1 vez al año. Y después ya eso desapareció. ujú. No se habló más de ese tema. Ahora hay un resurgimiento de todo eso. Entonces, lo primero que hay que hacer con los niños de ahora es Bueno, desparasitarlos. La mala conducta, el que no poder prestar atención. Tenía uno de mis nietos que se hacía el grande. Era muy chiquito y se hacía el grande. Entonces mi hija ajá. decía, uy, este necesita desparasitación. Lo desparasitaba y volvía a ser un niñito. Tiempo, tal cual. Claro, y a los niños hay que mirarlos además. Desde Ujú, que son bebés y se los amamanta, hay que mirarlos. Y ahora las madres con los teléfonos. ujú. La mirada es alimento, pero yo diría el 50% de alimento de los niños es la mirada de la madre. Salam alaikum a todos, bienvenidos a una serie de entrevistas de Madrasa Rabbani que hemos dado en Shabbat Nasija, El Camino es Consejo. Hace tiempo que tenemos ganas de hacer generar este espacio, de generar contenido fiable con referentes de nuestro camino, con referentes del Tasawuf, del Islam en habla hispana, que pudieran hablar de ciertos temas cotidianos y prácticos, ¿no? Sentimos que hay mucho contenido, también desde la madraza misma, que hablan de herramientas de nuestro DINPA. Nos propusimos hacer algo en serio, una serie de entrevistas que hablen de consejos prácticos del día a día, cómo resolvemos una crianza, cómo nos alimentamos, cómo tenemos vínculos en nuestro matrimonio, cómo trabajamos, etcétera, cómo relacionamos con la tecnología, etcétera, etcétera. Y nos parecía muy valioso encontrar gente que la hay, que tienen autoridad y mérito suficiente como para hablar en profundidad sobre eso. Así que hoy tenemos con nosotros a Haya Fátima, que es una persona amiga, muy querida, que tiene largo recorrido en la Tarika Naqshbandi, que es una persona, un referente que queremos mucho todos, que bueno, que está asentada en el Bolsón, en Magín Holgado, que es la esposa de Sheikh Abdul Rauf, un gran referente del sufismo Naqshbandi en habla hispana. Y también es una de las personas que escribió un libro que a mí me pareció, desde que lo leí, me pareció valiosísimo y cada tanto lo recomiendo y vuelvo a él, que es En la mesa de un hombre antiguo, que lo escribió con su marido Sheikh Abdul Rauf, donde cuenta entre telones de cómo Maulana Sheikh Nassim, que Allah santifique su secreto, enseñaba a través de la mesa y las recetas que él proponía y cómo también lo que nos llevamos a la boca es parte de nuestro camino, ¿no? Como bien saben, un hadiz del profeta, la paz con él, que decía que todas las enfermedades se originan en el estómago y nuestros maestros fueron muy meticulosos a la hora de considerar qué alimentos llegaban a su mesa, ¿no? Se cuenta inclusive que Jan Ashband, el pir de nuestra tarica, no iba a comer a palacios o cuando invitaba a los reyes si no sabía en qué estado estaba el cocinero, si estaba en gudo o no, si ganaba dinero lícito o no, no probaba bocado. Así que es un tema central y no decorativo el de la alimentación. Así que bueno, bienvenida, Hacha. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lo primero que quiero preguntarte, Hacha, es, bueno, siempre, tu esposo, el Sheikh Abdul Rauf, siempre cuenta que Monada Sheikh Nassim enseñaba desde la mesa. ¿Qué has aprendido vos estando en la cocina en Chipre, con la gente que cocinaba con Maulana? ¿Qué sentís que aprendiste en esa formación dentro de esa cocina de nuestro maestro? En realidad yo no he estado demasiado tiempo en esa cocina, más que lavando algunos platos, pero cada vez que mi esposo viajaba, él me traía toda la información. No se quedaba, no se lo guardaba. Me contaba absolutamente Mm, cada detalle. Yo tardé 19 años en conocer a Mevlana Sheikh Nassim porque siempre estaba o embarazada o amamantando o por tener un bebé. Así que durante mm. 19 años no lo pude conocer, subhanallah. Pero la mesa la consideramos una parte importantísima de la casa. Digamos que una casa es una mesa, Ujú, mashallah. prácticamente, para generar un vínculo con los hijos, para educarlos. Nosotros Ujú, encontramos que el lugar de la mesa era el lugar de educación de los niños, el mashallah. más importante, porque después acá vivimos en el campo y están mucho tiempo afuera o tienen Ujú, alguna actividad o lo que sea, y después donde se reúnen las familias es en la mesa. Entonces ahí claro. se bajaba la línea de educativa islámica
y de buenos modales naturales de cualquier persona, ¿no es cierto? Y el respeto Claro. por la comida que Mevlana Sheikh Nassim Qadás Salah Husiraj siempre recalcaba. Ujú. Un respeto impresionante por la comida, por cada Mashallah. detalle, por cada cosita, el respeto. Entonces, no me gusta algo y le poníamos, decíamos, come un poquito. ¿No te gustan Ujú. las berenjenas? Te damos un poquito así. Eh, y tenía que comerse hasta la última berenjena que le poníamos, pero porque era poquita. Uno le dice a la gente, enseñar a tu hijo a comer bien, que coma todo, pero a veces le hicieron unos platos tremendos. Ujú. Entonces, pobre chico no puede con eso. Pero bueno, para mí es el lugar de enseñanza la mesa. Ujú. Es, después el chico puede ir a la escuela para aprender a leer y a escribir y a hacer unas cuentas, pero la enseñanza tiene que estar ahí fundamental en la casa. Ándela. Alhamdulillah. Y de todo eso que él que te contaba en esos viajes, ¿qué es lo que más te llamaba la atención, digamos? Bueno, eso, mucho el respeto por todo. Ujú. Tremendo respeto por las cosas, por los detalles, por la cantidad de enseñanza que él vertía en la mesa, Ujú. desde el comenzar con sal hasta el respeto, las cantidades que servían, cómo las servían. Ayer estábamos hablando con mi esposo que a veces ha tenido que servir en la mesa meblana con una ollita así y eran 30, 40, 50 personas y alcanzaba para todo el mundo. Mashallah. Mashallah. Y era toda una responsabilidad servir porque tenía que alcanzar para todo el mundo, ¿no? Y a la vez Claro. estaba el milagro de Mevlana que hacía que una ollita así diera de comer a tanta gente. Ahora Mashallah, qué viene lindo. gente invitada los jueves acá en casa y hacemos unas ollas tremendas. Ujú. Mashallah, Mashallah. era hermoso, subhanallah. Mashallah. A mí siempre algo que me llamó la atención, que bueno, en nuestra tradición, originalmente el profeta pasa con él, comían todos del mismo plato, no comían todos de la misma bandeja, inclusive los cubiertos fueron una vida, ¿no? Se comía con las manos. Y esa idea de que una hora hasta ya se compartimenta su plato y nadie se mete en su plato ni en el plato de otro, ya empieza el individualismo desde la propia mesa, como decías vos, ¿no? Digamos, esta idea de volver y todos comer el mismo plato, hay algo muy lindo de lo colectivo, ¿no? Donde uno deja la mejor parte al otro, no se mete en la parte del otro, que también se ha perdido producto de que cada uno tiene su propiedad privada de comida, ¿no? Este es mi plato, Claro. nadie se mete acá. Claro. Y en esta civilización ven mal que vos no quieras algo de acá y se lo pongas al plato del otro. Claro. Mevlana constantemente hacía eso. Entonces, Mm. y si alguno no podía con los, le preguntaba al de al lado si lo quería, tuk, 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 y se lo daba. Mashallah. Pero es todo parte de una educación hermosa que es totalmente opuesta a la educación que nos han dado a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, alhamdulillah, nosotros fuimos la primer tanda de musulmanes sufis y ahora, mashallah, ahora están los hijos que ya tienen hijos y ya Mm. nacieron, segunda generación que nace en el Islam. Entonces, como que todas esas cosas se van afianzando y ya son Claro, súper naturales. claro. Alhamdulillah, eso es muy importante. Qué cosas decís que no en la mesa? Digamos, ¿qué cosas no entran en tu mesa? ¿A qué nivel? A nivel comida, por ejemplo, no sé, papa frita, frito, procesado, gaseosa. Bueno, ¿Todo en no, su justa las medida o hay gaseosas no cosas que no? existen. Ujú. No existen, directamente no existen, ni siquiera en una fiesta, nada, no, no, Ujú. me niego a ponerlas. De última hacemos limonada o kebabs que prepara una hermana, pero no, ese tipo de cosas no. Y después, bueno, nosotros hemos sacado un montón de alimentos. A ver, somos muy ignorantes con el tema de alimentación. Cuando nació mi primer nieto, que ahora tiene 10 años, tuvo unos problemas de salud en la piel. Cuando nació su hermana, 2 años después fue peor todavía. Bueno, ya empecé a investigar un montón de cosas. Y algo que no uso nunca más, por ejemplo, es el aceite común de cocina. Lo Ajá. desterré de la casa. ¿Por qué? Así, y no existe. No existe porque es un veneno. Tiene un montón de disruptores endocrinos que hacen desastre en la salud de la gente. Entonces, eso se prohibió. Y volvimos a las grasas famosas prohibidas. No coman grasa Ujú. por el corazón, el colesterol, esto, lo otro. Con todo con grasas, grasas Mm. animales, aceite de coco, aceite de oliva, cantidades industriales de todo, pero grasa, 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 muchísima grasa. Y ya te digo, ese aceite no más. A veces la gente dice, sí, pero las demás cosas son más caras, sí, pero terminas ahorrando. Ujú. Porque
se produce lo que siempre se produce cuando uno hace las cosas como tiene que hacerlas, ¿no es cierto? Claro, claro. Y bueno, los azúcares, no te digo que no es una prohibición, Ujú, pero muy poco, muy poco. Tratamos de aflojarle el azúcar porque la gente está comiendo muchísima azúcar y eso trae un desastre. Entonces sacamos el aceite común, los azúcares y no abusar de las harinas ujú, y del arroz, que tiene un ujú. montón de azúcar también. Nosotros nunca fuimos de comer cosas dulces, pero siempre comíamos mucho, mucho arroz. Nos Ajá, encantaba el arroz, era como una adicción. Y después me enteré que el arroz cuando llega al estómago se transforma en azúcar inmediatamente. ajá, Entonces, otra de las maneras de hacer que esos alimentos no liberen azúcar rápidamente en el organismo es ponerle grasa justamente. ajá, Que tenga mucho contenido graso, entonces tarda muchísimo más la grasa en empezar a liberar esa energía y ese azúcar, entonces por lo tanto el arroz también tarda más. vaya Pero más. son las cosas, digamos, que con las que hago más hincapié cuando me preguntan por problemas de los niños, ¿no? Porque ahora los niños están, por Dios, antes eran los hombres los que estaban con enfermedades gravísimas, después pasaron a ser las mujeres y ahora los niños, un desastre, desde sobre todo de la cabeza, ¿no? Todo un Ajá, montón de nombres que le ponen a todas las situaciones que pasan los niños ahora, que no pueden prestar atención, que andan como locos, que gritan, que patalean, que parecen animales, no parecen seres humanos, porque los niños son seres humanos, porque la gente se olvidó que los niños son seres humanos. Parece ujú, que, déjalo, es un niño, es un monstruo. Claro, y ujú, nadie quiere estar con los niños, están hartos no, de estar con los niños, porque son monstruos, no son niños, los niños son hermosos. Entonces, lo que hay que apuntar es a la alimentación de los niños y la desparasitación de los niños. ajá, eso te iba a preguntar, Estamos, digamos. Vos haces mucho hincapié en eso. Sí, sí. estamos hasta acá de parásitos, todos. Mm, En la época de mi madre, ella me contaba que su mamá la desparasitaba 2 veces al año. ajá, Mi mamá solamente cuando estaba con el dolor de panza me llevaba al médico para que me dé un remedio sintético y me desparasitaran 1 vez al año. Y después ya eso desapareció. ujú, No se habló más de ese tema. Ahora hay un resurgimiento de todo eso. Entonces, lo primero que hay que hacer con los niños de ahora es desparasitarlos y bajarles el azúcar, bajarles la bollería, que coman comida. Hay que volver ujú, a hacerles comida a los niños, que coman comida y que coman en una mesa con los padres. Y si no pueden con los padres, con la madre tiene que estar, tiene que estar. Si una de las cosas que necesitan los niños es límites, cariño y que el tiempo de la madre constante, constante. ¿Para qué? Para un montón de cosas, pero también para que simplemente él sepa que está ahí. claro. Porque ahora está lleno de niños que tienen unos problemas, niños y adultos, que tienen un Ujú, montón de problemas emocionales y que no ujú, saben de dónde viene. Y viene de eso, de ese ujú, abandono que se ha hecho con los claro, niños también. claro. Abandono emocional, abandono, comer lo que sea, como que a los padres no les importa nada, mientras que ellos Ujú. estén tranquilitos por ahí y no molesten. Entretenidos, claro. Claro, con los telefonitos, con las tablets, con esto, con los otros jueguitos. Todo toxicidad se les da a los niños. Y son Totalmente. la gente del futuro. Totalmente. Me dejaste con muchas preguntas con todo lo que planteaste que es muy interesante. Primero quería preguntarte cómo desparasitas a los chicos, con qué es que lo que les das y de qué modo. Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. La que yo pongo como la reina es la trementina, que es la Ujú, esencia del pino, ujú, de uso, ¿cómo es? Alimenticio, porque está la otra que se claro. usa para pintar. Ajá. Bueno, pero esa las madres y los padres no toman el valor casi nunca para dárselos. A no ser que me tengan a mí dándoles todo el tiempo diciéndole, dale trementina. Ujú, Pero hay cosas más suaves que se puede empezar, como la tintura de propóleo, la ujú, tierra de diatomea, eh, qué sé yo. Sobre todo, eso es lo más suavecito para darle a los niños, para ujú, empezar, digamos, porque todo ujú, es cuestión de empezar. Porque si vos entras en un mundo desconocido, tenés que empezar de a poquito a perderle el miedo a las cosas. En claro. realidad, no le tememos a lo tóxico, sino que le tememos a lo bueno en estos Al tiempos. natural, total, tal cual. Exactamente. Entonces, ay, pero ¿me puedo tomar este té de no sé qué?
No me hará daño, pero si el médico de una pastilla que después mirás el prospecto y te querés morir, la gente no pregunta, tú se la traga. Estamos así. Entonces, bueno, Totalmente. y después, bueno, pero la trementina es algo así, el Ujú, sumum para la desparasitación. Y con los niños que están complicados y que nunca se lo desparasitó, la gente se piensa que desparasitando una sola vez ya está. No, ujú. hay chicos que tienen que estar años, que todos los meses, todos los meses, todos los meses, y ven los cambios impresionantes en Eso iba a conducta. preguntarte, ¿cómo ves eso? ¿Cómo te das Uf, cuenta que un niño tiene parásitos, digamos? ¿Es más activo, es todos más tienen ansioso? parásitos, todos Ajá. tenemos Pero, parásitos, ujú, todos tenemos demasiados. ujú. Así, es ¿Cómo nos como decir, impacta en la vida, en nuestra psiquis, digamos, eso? pero según la persona, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, la mala conducta, el que no poder prestar atención. Tenía uno de mis nietos que se hacía el grande, era muy chiquito y se hacía el grande. Entonces mi Ajá. hija decía, uy, este necesita desparasitación. Lo desparasitaba y volvía a ser un niñito. Claro, según la tendencia de cada persona es para donde le agarran. Dicen que los parásitos manejan nuestra psiquis. Ujú. Ellos nos hacen comer lo que ellos quieren y nos hacen hacer las cosas que ellos quieren. Es tremendo, es como, no solamente es una parasitación corporal, sino astral también. Claro, claro. Influyen en Ahora, todos ahora aspectos. hay una tendencia que habrás visto de afirmar que los intestinos es como el segundo cerebro, ¿no? Se está descubriendo Ujú. estas redes neuronales que también están ahí. ¿Qué opinás de esto y cómo lo linkeas Y con es todo lo esto que estás mismo, es toda contando? esta nueva medicina que apareció que habla de lo mismo, por supuesto. Y como decía el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la enfermedad empieza en el estómago, Ujú. de ahí. Es así. Volvieron a descubrir lo que dijo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace Claro, 1200 años. claro. Por eso es el asunto de desparasitar, el sanar el intestino, Ujú, no comer todas estas alimentos que te destrozan, que lo único que hace ujú, es hacer proliferar el hongo cándida, por ejemplo, que eso, ujú. uff, las nieblas mentales, el Parkinson, como esta enfermedad moderna ahora que se pierden los viejos, eh, Alzheimer. Alzheimer. Ujú, Cándida, cantidad de cándida, impresionante, pero bueno, por comer tanto pan, tantas facturas, cosas así, dulces y con harinas. eh, y sí, es así. genera eso. El otro día me contactó justo un documentalista que está haciendo un documental sobre el cerdo. Y quería saber qué opinamos nosotros de por qué no comemos cerdo, etcétera. Te quería preguntar, cuando la gente de afuera te dice, ¿por qué ustedes no comen cerdo? ¿Vos qué le contestás? Según si estoy amable o si no estoy amable. Amable, amable, modo amable, por favor. Solamente se hablan cosas amables acá, bueno. Eh, les digo que es un animal que tiene su columna vertebral apuntando siempre hacia abajo, que todos los demás animales tienen la parte de abajo de la columna hacia abajo y la otra toma energía del cielo. Y el Ajá, cerdo es así. Entonces ya es un animal negativo de por sí. ajá, Y la otra, la más simple de todas, es decir, porque en nuestro libro sagrado nos lo prohibieron. Y se lo prohibieron a claro. los judíos y se lo prohibieron a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús era judío, por lo tanto, Ujú, no comía cerdo. ujú, Esa es la amable. claro. ¿Y la no amable? No, no Y me la que digas, es, no me la... no, pero está en el Corán, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Alhamdulillah. Cuando hablabas también de esto de la grasa, ¿no? Me acordaba que Molana Sheikh Nassim, que Allah santifique su secreto, recomendaba comer con grasa. Decía, no quiten la grasa de la carne. Comen la carne y también coman la grasa. Es otro de los tabúes, ¿no? Que hoy en día la gente le Claro. saca la grasita a la carne y él decía, no, 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 se come todo. Él decía que si hay un animal que viene con una parte roja y una parte blanca, quiere decir que está hecho para comer las dos partes, no para Claro. sacar una, desperdiciar, porque él se sacrificaba una oveja y se usaba todo, desde Ujú, la cabeza hasta el rabo. Y ujú, si eran las ovejas esas que hay en Oriente, que son con la cola ancha, llena de grasa, dicen que esa grasa, pero es así, es medicina directamente. ujú. Sí, nosotros nos impresionaba primero, porque nosotros veníamos del vegetarianismo
de cuidarnos con las grasas, hacerle caso a toda la onda que empezó en los 80 y qué sé yo, y estábamos cada vez peor de salud. Y nos impresionó Mevlana Gymnasium cómo se comía grasa, ¿no? Los platos con las Ujú. grasas flotando, los pedacitos capaz que de hueso con un pedazo así de grasa. Y bueno, era nuestro maestro, así que sabiduría había ahí, pero no la podíamos Claro, entender, porque claro, todo lo que nos decían por el otro lado era todo lo contrario. claro. Mashallah. Mevlana era todo lo contrario a lo que se dijo siempre en Occidente, ¿no? Mashallah. Claro. Es impresionante cómo va cambiando casi año a año las modas alimentarias, ¿no? Digamos, desde los veganos, después está el raw food, ¿viste? Algunos dicen no carne, otros sí carne y cruda, otros no, como que hay no huevo y ahora sí huevo todo el tiempo, Se ¿no? Y vuelven nuestro locos. camino es constante, ¿no? Mm. Maulana hacía lo mismo que su maestro, que su maestro, que su maestro, que su maestro, ¿verdad? Y siempre fue lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, como que uno tiene una respuesta y una receta fiable más allá de los cambios, todo. Aún así, de todas estas modas, ¿hay alguna que te parezca peligrosa y hay otra que te parezca válida de todas estas tendencias? El veganismo es un espanto. Ujú, Para mí el veganismo está creado para que terminemos comiendo una pastillita ujú, y que la élite coma la buena comida de este mundo. Pero para mí vamos ahí, nos llevan a eso. Y además de que es terrible lo que hace en el cerebro, lo achica. El cuerpo se fagocita a sí mismo porque necesita los alimentos que le prohíben al cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a claro, sacar de sí mismo, se lo empieza a comer. Se empieza a comer claro. músculo, se achica el cerebro. Wow, Es un espanto el veganismo. Es bien de Shaitán, Autul, es de Mina Shaitán en Brasil. wow, mira. Y bueno, y ahora las nuevas tendencias que se llaman medicina regenerativa y un montón de cosas así, es mucho más parecido a lo que nos enseñó Mevlana Gymnasium, ¿no? Eh, Ajá, y bueno, ahora yo lo que he agregado también para la salud es, en vez de tomar agua con sal y limón, sal ajá, marina. Y es impresionante lo que hace en el cuerpo. Como que, em, viste que las últimas enfermedades que hay ahora son todas por inflamación y que te va ujú, desinflamando de a poco. Porque ajá, tenemos muy poca sal, porque esa también nos metieron en la cabeza. La sal es mala, la sal es mala, ujú. la sal es mala. Y como decía, me hablan allá Ignacio y Karazada Jusirak, decía, ¿y si los peces en el mar están todos saludables? ¿Cómo que la sal es mala? Y él comía mucha sal, agarraba cebollas de verdeo así, tú las mojaba en sal y se las comía. Mashallah. Qué sé yo, lo que fuera. Cualquier verdura así cruda, tú en sal y se la comía. La fruta los turcos la comen con sal, Ajá, porque necesitamos el sodio. claro. En las células tenemos sodio-potasio y tiene que haber Ujú, un equilibrio entre el sodio y potasio, porque si no, la célula se hincha y se queda con toda el agua y eso nos hace re mal, nos inflamamos y llegan las enfermedades. claro. Entonces, eso es un punto que está buenísimo empezar a hacer porque es algo facilísimo. Limón, agua y sal marina. 4 gramos mínimo por litro. Yo le pongo como 8 gramos por litro, Ajá. pero me gusta la sal. Pero hace muy, muy, muy bien. Alhamdulillah. Alejandra, te iba a preguntar justamente eso, que nos cuentes un poquito cómo es tu día alimenticio, o sea, así, te levantás, qué es lo que comes, qué desayuno, qué es lo que servís a tu familia, al sheikh, un poquito que nos cuentes para también entrar un poco en tu rutina alimenticia, qué preparás, qué Y, no. y a la mañana estoy tratando de comer huevo con aceite de coco, que queda Ujú, riquísimo. Té sin azúcar, y yo hago pan con masa madre de harina de centeno, porque tengo la bendición de acá cerca tener un molino donde hay, no es transgénico, no nada, así que, y aceite de oliva, mojamos el pan en aceite de oliva, alguna aceituna. Muy simple es nuestro desayuno. Estoy tratando ujú, de convencer al Jay que coma huevo, porque se niega, ujú, ajá, ujú, pero muy simple es el desayuno. Eh, y bueno, y cuando vino Mevlana Sheikh Mohammed hace poquito acá, eh, él come de todo, pero lo que hace es come un poquito de todo. ujú, Esa es la clave, ¿no? Porque nosotros también decimos, no, sí, pero esto come Mevlana, así, y como nos gusta, comemos un ujú, montón. Claro. Pero claro, ahí está la clave, ¿no? Comer un poquito de cada cosa y ser variado. Y después, bueno, la chorba de Mevlana Sheikh Nassim, ¿no? La que nos metió chorba, chorba, sopa, ujú, sopa. Tiene que haber sopa.
Tiene que haber sopa siempre porque te hidratás, porque tenés minerales, porque vitaminas. Está todo en la chorba, Mm, alhamdulillah. Entonces, eso sí, para criar un niño, sopa y sopa con huesos. Hacer un caldo con huesos, ni siquiera como los enseñan a hacer en los canales de YouTube, que tiene que estar 24 horas wow. calentándose el hueso y todo. No, Mm, fácil. Un hueso con un poco de carne, algunas verduras, lo que haya. Y se hierve y eso toman los niños. Nosotros empezamos con los niños con eso, los bebés, mm, a darles esos calditos. A veces cuando la madre ya no lo quiere amamantar más, también se reemplaza la mamadera con esos caldos, en vez ajá, de pasar a la leche sintética, claro. eh, porque no todo el mundo tiene una cabra para ordeñar y darle leche de cabra, que es otra de las cosas que hablaba Mevlana Ignacy, ¿no? De la leche de cabra, la maravilla de la leche de cabra. Él una vez en Chipre le preguntó a mi esposo si teníamos cabras. Y le dijo, no, porque en el bosque está prohibido, porque la Mm, cabra se come la corteza y mm, los árboles se mueren. Y mm. Mevlana dijo, this is no true. Muy enojado, dijo, eso no es verdad, eso no es cierto. Y empezó a hablar de la cabra y estuvo como media hora hablando de las cabras. Hizo un círculo desde que la gente dejó de tener cabras hasta las farmacéuticas de hoy en día. Dijo, Wow, la gente que tomaba de pequeña leche de cabra no se enfermaba. Y yo lo comprobé con mashallah. un hijo, porque el último, cuando terminó, se destetó, empezó a tomar leche de cabra. Fue el único que teníamos cabras. Y no se enferma. Wow, Subhan, Mashallah la cuota y la vila. Fue el único. El único que no, durante años y años, hace poco tuvo la primera enfermedad. mashallah. Impresionante. Mashallah. También se habla en nuestro camino del tema de las carnes, ¿no? La carne justamente vacuna es la que menos se recomienda. Sí, Y de hecho se hablaba, creo que era Sedina Umar, que al Juanjo decía que hay como como si fuera una adicción, ¿viste? Hay un mal dentro de la carne de vaca, que uno quiere más. Y decía sí. que no así con las otras carnes, ¿no? Y lo nuestro Dímelo a es mí. todo lo contrario, ¿no? Claro. Pero Pero bueno, Jensen decía también. que la mejor carne era la carne de cabra. Ajá. Después la carne de oveja. Pero la mejor, la cabra, que ya no sirve más para tener hijos, para dar leche, esa es la mejor carne. Mashallah. Después la de oveja y después, bueno, así seguimos. Y después la de vaca. Y si nosotros tenemos un tema los argentinos con la carne de vaca. Claro. Va a ser difícil sacar. El Y lugar siguiendo de... el tema de tu rutina, Hacha, digamos, me dijiste, bueno, comen con sopa. Hay gente que, por ejemplo, mi señora ahora está tratando de eliminar la cena. Es decir, trata de hacer una comida más a la tarde para no irse con tanta comida al estómago a la noche. ¿Ustedes hacen eso? ¿No comen, cenan igual que No, cualquier no, no es argentino? imposible acá. Va, para mí es imposible, pero no Ujú, porque esté bien lo que yo hago, ¿eh? ujú, Sino porque acá en verano, por ejemplo, hace mucho calor ujú, las primeras horas de la tarde. ujú, Y después es la hora que uno va a trabajar. Entonces se me complica mucho para hacer la comida. Pero cuando fuimos a Akbaba, a estar con Mevlana Sheikh Mohammed, Kadasada Jusiraj, él come después del láser. Y claro, 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 es maravilloso. Y ahí es la última comida del día, después del láser. claro, claro. Y es realmente... Pero acá termina, acá por ejemplo, el Magrib es a las casi las 10 de la noche. Ujú. Entonces, somos muy, en la Patagonia somos muy de trasnochar. Claro, no queda otra, claro. Sí, Hablaba recién, Hacha, del tema del pan, ¿no? Maulana también nos enseñó mucho el tema del pan, él elegía un pan en especial, tenía su propio panadero, y hoy el pan es casi tabú, ¿no? Lo primero que te sacan es el pan. Quería preguntarte un poco eso, digamos, bueno, ya nos anticipaste un poquito que comen con un pan especial, pero bueno, contanos qué opinás del pan de hoy, cómo lidias con el pan, qué recomendás, qué tipo de pan comer, cuál no. y lo que pasa que Sheitán, Abu la Jimena Sheitán y Rajin se ha metido en todo y se metió con las cosas más sagradas, ¿no? Se metió con el pan, Mm. imagínate, se metió con el pan. El pan antes se usaba en las panaderías, para que no se echara a perder, se usaba yodo. Las Mm, harinas venían con yodo o le ponían. Ahora le ponen boro, desde hace, no sé, desde los años 50, no sé, no me acuerdo. O los 70 no sé, boro. Y el boro, el yodo, es lo que necesita la tiroides. Y el ujú, boro es lo que cuando no hay suficiente cantidad de yodo, coloniza la tiroides. Y empiezan todos los problemas con la tiroides. Entonces, ya desde ese punto de vista,
sea, es un desastre el pan comprado. Y después, bueno, la cantidad de harinas refinadas y que la cantidad de pan que come la gente y que te crea una adicción. Vos cuando Ujú, comes harinas tenés ganas de comer más y ujú, comes arroz y querés comer más, no te satisface. ujú, Nosotros tuvimos que hacer una dieta por salud con shake de 40 días sin nada de azúcar, nada de dulces en realidad, ni fruta, nada. Nada de harinas y vos no tenés hambre. Vos decís, estoy comiendo nada, porque aparte unas cosas eran horribles para suplementar el pan. Eso. ujú. Pero no tenés hambre, no tenés hambre, te sentís un derviche total. Y después dejamos los 40 días y chao, ya está. Otra vez lo mismo, empiezan las adicciones, ¿viste? Claro. Pero bueno, tampoco hay que enloquecerse con la alimentación. Hay Mm, que sacar algunas cosas que son veneno, que nos pone Shaitán, ¿no? Eh, y manejarla, como esto que decíamos, no excederse en nada demasiado. No es claro, que, a claro. ver, estás ayunando y rompes el ayuno con Coca-Cola y facturas. No, Claro, 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 claro. no. Pero a ver, hagamos de esto que decías, de qué cosas no, ¿no? Quisiera que un poco le contemos a la gente qué cosas no, nunca, jamás, y qué cosas sí es lo que deben hacer. Tengas una lista, tres o cuatro elementos que no jamás, como decías la Coca-Cola, bueno, qué otras no y qué otras sí incorporar. Me he dicho la sopa, la leche de cabra, pero un poquito a ver si podés hacer un listadito para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Qué no, por ejemplo? Empecemos con qué no. El no de siempre que digo, el aceite. Empiezo por ahí antes que por la harina y por el azúcar. El aceite común es veneno. Es veneno. Lo Pero frito suben. y también en ensalada, si le condimentas en ensalada es lo mismo. Es lo mismo, lo ponen 2 veces a 250 grados ese Mm. aceite. Le ponen soda cáustica, lo tienen que limpiar la soda cáustica. Es veneno, es veneno. ¿Te querés enfermar? Hacete una dieta con aceite común. Azúcar, bajarle, 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 bajarle. Eh, Ni mascabo, ni stevia, es que ningún todo suplemento, alimento, no. a stevia sí, pero para stevia te tiene que gustar. Si te Ujú, gusta, máyala porque te cura hasta la diabetes la stevia. La ujú, stevia en hoja, ¿no? O en polvo, ujú, no la ujú. sintética. Eso te Claro, curas la diabetes con la stevia. ajá, Pero a mí no me gusta, por ejemplo. Es claro, fuertísimo. Yo prefiero no claro, poner azúcar en un té o algo, un café, todo sin azúcar. claro. Y si Entonces, le pones, aceite, azúcar, entre los sí. no. ¿Qué más? Y muchas bollería, ¿no? ¿A Reducir a qué la te referís con bollería. bollería? ¿Bollería? Eh, ¿Es un término facturas. patagónico, bollería? No, no digo bollería Ujú. porque es medio latinoamericano. Ah, Eh, que todo lo que es hecho factura, con harina factura, blanca, claro. un montón Ah, de azúcar, ajá. todo eso que nos encanta, ¿viste? Ujú, Te tomas un mate acá en Argentina y querés algo dulce, entonces te comes un cacho así de hecho con harina blanca con ujú. 100 gramos de azúcar. Bien. Eso Entran sería las lo que... galletitas también, entran galletitas, todo ese tipo de Y, cosas. Ok, y sí, sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, para no ser extremista, uno puede comer todo eso, pero no pasarse. El punto es que te da adicción. claro, Entonces siempre tendés a pasarte. claro. Pero como si uno hace una limpieza de un tiempo de esto, te desparasitas, ya el cuerpo, las papilas gustativas son otras. No, yo no. Todo cambia, todo va No, yo cambiando, todo va no, yo no. mejorando. Te enfermas menos, un montón de cosas. Ganás, vas ganando y se te va la cándida del cerebro, empezás a ver otras cosas y empezás a entender otras cosas. No, yo no. Viste, la gente está, no entiende nada, no resiste los videitos unos minutos y chao, no los quiere ver más. Pero es por esto, Tal cual. estamos llenos de mugre. Ujú, Entonces, primero tenemos que limpiar el cuerpo para poder, se empieza a limpiar todo nuestro aura, nuestro espíritu, nuestro alma. Si no, no tenemos ni siquiera la voluntad para hacer las cosas porque nos tira para abajo, ¿viste? Vas perdiendo claro, energía. No son alimentos que te claro. dan energía. Ujú. Hay que reemplazarlo por alimentos que te den energía, que son las grasas Eso te iba a saludables. decir, que sí entonces. Ahí dijimos que no. Ahora, Grasas ¿qué cosas saludables sí? Ajá. sin lugar a duda. Ujú, No tenerle miedo a las grasas. Tengo un nieto que mi hija tiene un paquete de grasa de vaca que hacemos nosotros, ujú, medio abierto a la altura del que tiene 1 año y medio.
Entonces él va y rasca con la uña y se la come. Y el cerebro necesita grasa, grasa de buena calidad, pero necesita grasa, es grasa el cerebro. Entonces, si Mm, sacamos la grasa, le sacamos la sal a la gente y le damos azúcar, le damos harina, le damos los aceites esos horribles, vamos a la enfermedad, vamos al Alzheimer, vamos a todo eso. mm, Es una ecuación. claro. Por Entonces supuesto dijimos, que número uno, grasas, grasas ¿eh? saludables. Grasas saludables, Sí, dentro de lo que sí. Sopa, sopa, también. ¿Qué otras pero cosas más diría? Dentro de lo que sí hay que hacer. sí hay que hacer. Ay, me estoy olvidando de algo clave, pero El eh, agua con agua de mar, que me has dicho. sí, sí, no, sí, agua de O mar la sal, o la sal sal. marina, ¿eh? O Mm, sal marina. Eso sí, incorporarlo. Eso sí, incorporarlo en lugar del agua, ¿no es cierto? mm. Tomar siempre eso. Eh, pero bueno, sí. ¿Por qué no la sal fina? ¿Por qué no la sal normal? La sal de mesa. Eso también está re refinada, Mm, le ponen cosas. Y la sal de mar además tiene un montón de minerales, un montón, tiene toda la tabla de minerales. Cuanto claro, mejor la sal marina, ¿no? claro. Ni siquiera importa eso, lo que importa es el sodio que entra al cuerpo. Mm, alhamdulillah. Alhamdulillah. Me llama la atención esto que decías y que coincido totalmente de tampoco exagerar, ¿no? Ahora hay mucha gente que exagera, ¿no? Que dice, ay, no, 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 para esto tiene que es un brote de soja de no sé qué, y tal vez se pierde por la tangente y no va a estas cosas fundamentales que es lo que está planteando vos. ¿No? Ves mucho de esto que la conciencia alimenticia está de moda, pero tal vez no en el mejor de los sentidos. Porque la gente no tiene religión. Nosotros tenemos religión, Mayala de Cuatel de Ávila. Entonces no necesitamos la religión de esta dieta o la religión de la otra dieta. La gente Mm, necesita la religión. mm, Entonces se agarra de cualquier cosa. Ahora se agarran de las dietas, se agarran de correr, se agarran de no sé qué, de cosas nuevas que aparecen. Y todo lo de ellos es lo mejor y hablan nada más que de eso porque no tienen religión. Por eso mm, nosotros no tenemos que ser exagerados. Y esto que hablaba de Mevlana, ¿no? Mevlana come dulce, Mevlana come cosas hechas con harina y le encantan, come torta, pero come un poquito de cada cosa. No es que mm, su dieta día a día es, se levanta y come un cacho así de torta, el mediodía come tallarines con no sé qué, y después a la noche come pizza. No, mm, no, no come así. Come variadísimo. mm, Come variadísimo, un montón de platos distintos. Entonces, y un poco de cada cosa. Entonces, sí, mm, sí, pero no vale decir, no, si me hablan a comer tallarín, entonces va a comer tallarín todos los días. No, mm, va a claro. terminar hecho un ser lleno de parásitos y de cándidas. Me llama la atención que, viste, bueno, en nuestro camino, como planteamos antes, siempre se mantiene igual. Y el Ramadán, obviamente, es un pilar de nuestro camino, es FAR. Y ahora que se puso de moda el ayuno intermitente, la gente empezó a entender los beneficios del ayuno. Antes decía, ve, pero estás loco, ¿cómo ayunar? Ah, ahora existe ayuno intermitente. Le pusieron otra palabra, ¿no? Y lo empiezan a defender, ah, hacen ayuno intermitente, ¿no? Como que está también de moda, ¿no? Cuando lo encuentra la moda, algún elemento de nuestro din, ¿no? Lo defiende. Y si no, sigue Y pareciendo como un se outsider. olvidan que es de nuestro DIN después. Ujú. No nos reconoce los derechos de autor. No. Este, Alhamdulillah. Y otra cosa que me parecía también importante, que lo marcaba Jan Ashban, Sarajo Sirra, cuando comía con sus discípulos, era, y que esto lo vemos también en Maulana Sheikh Muhammad un montón, que es la concentración plena en lo que uno come. ¿No? Si veía un discípulo distraído, le llamaba la atención, ¿no? Y ahora nos cuesta un montón. Estamos distraídos para todo y en la comida también, ¿no? Como estar charlando, bueno, estar con el celular. ¿Vos eso es algo que siempre con tus hijos trataste también de mantener, que la gente se concentrara, digo, al margen del contenido de la comida, ¿no? Hablemos ahora un Lo que poco pasa que para cerrar. Ujú, era otra época cuando yo crié a mis hijos. ujú, Vamos en picada mal, entonces no podés aplicar lo de Jack Nashvan en esta época. Es ujú, imposible, es imposible. Entonces yo veo la facilidad que nos da Mevlana Sheikh Mohammed, que no era la facilidad que nos daba Mevlana Sheikh Nassim, él te exigía ujú, más. Mevlana Sheikh ujú, Mohammed ujú, te deja hacer y te observa, y él trabaja ujú, sobre vos, pero después hay muchas libertades. Pero con mis hijos era, yo los sentaba
en la mesa desde que podían empezar a tocar la comida. Esa es una clave que Ujú, veo que la gente los aparta, o les da de comer antes, o les da de comer después. Sí, es un poco más complicado para los padres, pero bueno, nadie dijo que ser padre es fácil. ujú, Y sentar todo el mundo a la mesa a la misma hora, nada de que empiece a llegar ujú, uno, llegar otro. Entonces, desde el bebé hasta todos tienen que estar en la mesa. Alhamdulillah, se hace el dúa y se empieza a comer. Y en la mesa no se puede charlar, pero digamos que si crías un niño que no está lleno de caramelos, de chocolates, de esto, de lo otro, de comida, que dale, 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 que llega sin hambre, los niños llegan con hambre a la mesa y ujú. comen. Por eso decía que la mesa es, para mí es una escuela. Y comen. Vos acá venís los jueves y hay 25 nenes sentados donde se sentó el sultán, ¿viste la última vez? Sí. Hablan también. Hay que cada rato bueno, Ujú. pero comen, ¿eh? Comen, 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 comen todo. Porque tienen hambre, porque las madres Claro. no los tienen hasta acá de chucherías. Ujú, Alhamdulillah. Esa es una clave. Y los niñitos chiquititos ya van absorbiendo eso desde que son chiquititos, chiquititos. Y hay que dejarlos tocar la comida, hay que dejarlos que se ensucien. Ahora la gente tampoco quiere que los niños se ensucien. O bien ujú. se ensucia la ropa, o le pones un delantal y que haga lo que quiera con la comida. Después, Claro. cuando ya sea grande, va a querer comer esa comida. No la va a tirar, ¿eh? No tengan miedo que después la vaya a tirar, porque si los crías así, después tienen hambre. Ujú, Pero bueno, lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? Se desvirtuó tanto todo. Las mamás saliendo de la casa, la falta de respeto por la comida, el llenarlos a los niños de comida que los llenan de parásitos, por lo tanto después, cuando le pones una buena sopa o le pones... Bueno, ahora tengo hermanas que tienen nietos como yo, una tiene 10 nietos y 9 de ellos no come. ajá, No comen. Y hay un montón de niños así, no comen, comen. Comen porquerías todo el día, pero no claro, pueden sentarse a una mesa, no pueden comportarse y no les gusta la comida. Es claro, tristísimo. Entonces, entre los veganos y esto, vamos para la pastillita. claro, Claro, pero hay tiempo de revertir las cosas, siempre hay tiempo. Y es fácil. En la dificultad está la facilidad, ¿no? claro, claro, Porque es claro. un tiempo que le tenés que dedicar, Hay que dedicarle más tiempo, tal cual. claro, y a los niños hay que mirarlos además. Ujú, Desde que son bebés y se los amamanta, hay que mirarlos. Y ahora las madres con los teléfonos. ujú, La mirada es alimento, pero yo diría el 50% de alimento de los niños es la mirada de la madre. Hay que mirarlos y después cuando están jugando lejos también hay que mirarlos. ujú, Hay que mirarlos a los ojos, pero también hay que mirarlos. Cómo juegan, con quién juegan, qué características tienen cuando están con otros. Por ejemplo, en el Islam se trata de que los niños no jueguen con niños con malas características o que jueguen ujú. mucho tiempo solos. Todo eso es tan importante, por eso la gran importancia que esté la madre en la casa y que esté con Claro, ellos. El tiempo de la claro, crianza sea el trabajo mejor pago del mundo, porque es claro. el trabajo mejor pago del mundo. Eso En decía el Molana aula. Gimnasi, Mayala. Eso decía él. Decía Molana Gimnasi decía que los estados deberían pagarle a las madres que se quedan en las casas a criar a sus hijos. Pero hablaba de la mirada. También los niños a veces miran si a ver si están siendo mirados, ¿viste? Y se Mm, quedan tranquilos. Pero te mira, "Ay, me está mirando mi mamá", y se quedan, se relajan. Están siendo mirados, están como abrazados por esa mirada. No están claro que supervisados, sí, no están a la claro que sí. intemperie. Alhamdulillah, es muy lindo eso que dijiste, Mayala. Sí, los Alhamdulillah. niños están muy abandonados hoy en día. Ujú, Por más que los padres piensen que no, que le consiguen las mejores escuelas, de que las actividades, ujú, siempre tienen su comida, pero están abandonados. Los padres mirando el teléfono, ujú. los niños mirando su teléfono, y las angustias pasan por los niños y no nos enteramos. Y Claro, después se hacen cosas gigantescas, mientras que si nos claro, ocupamos cuando son chiquitos, todo es más fácil. claro. Bueno, yendo mucho más lejos, hace poco hubo una serie el año pasado, que fue una serie británica, que tal vez la viste, llamada Adolescente, que es un adolescente que mata a otro adolescente que va en cana,
y que era bastante normal, y los padres eran normales, trabajadores, estaban todo el tiempo afuera, y ese niño, producto de estar tanto tiempo en las redes, se convirtió en un niño intolerante y potencialmente asesino. Y los padres decían, ¿cómo nos pasó esto, no? Estaba ahí con nosotros, pero claro, encerrado en su habitación, podía estar en contacto con cualquiera, ¿no? ¿Cómo se les había... el drama era que cómo se le había ido de las manos estando tan cerca, ¿no? Que habían hecho mal, porque supuestamente eran padres promedio, completamente normales, laburantes, se llevaban bien entre ellos. La normalidad, no eran ni violentos ni alcohólicos, pero lo dejaban al niño con su computadora y sus redes 24/7. Y eso fue lo que produjo. Lo que te iba a preguntar, Hacha, como para cerrar, es ¿cuál es tu política con la tecnología y los niños, digamos? Ahora se dice que hasta los 13 no celular, hasta no sé si los 16 17 no redes. ¿Qué es lo que vos sostenés en relación a eso? Bueno, para nosotros es mucho más fácil acá porque estamos en el campo, ¿no? Entonces, no es que el niño va a 20 kilómetros en la ciudad y no sabes cómo está, dónde está. Realmente no sé cómo se hacen esas situaciones, pero acá y a los 14 años más o menos. Y la otra ¿Celular vez a los escuché algo 14? muy notable, alguien que dice, no pienses que le estás regalando su primer teléfono a tu hijo, pensá que le estás regalando tu hijo al teléfono. Terrible, muy lúcido, Mayara. Y porque hemos dejado entrar a Sheitán en las casas, a Jimena Sheitán y recién. Mm, Lo hemos dejado entrar. Entonces, con la falta de la madre fue el primer gran triunfo de Sheitán. mm, ¿No? Entonces, y ahora hay madres divorciadas que están solas y también se tienen que ir a trabajar, entonces el niño queda absolutamente solo con las tecnologías. mm, Y en casas que son muchas veces horribles, que es un cuadrado con dos o tres habitaciones y listo y se terminó y no tiene dónde desarrollar su creatividad, dónde salir a correr, dónde tomar aire, dónde estar tirado en el piso. Entonces, por eso me hablan la Jane siempre nos impulsaba a vivir en el campo, mm. porque tenés una ganancia adicional tremenda, desde lo Claro, que comen tus ojos, de lo que ves, hasta las cosas que entendés simplemente por vivir en la naturaleza. Cosa que claro, si no después la tenés que enseñar en una escuela. Y los chicos de acá la claro, tienen porque conviven con la naturaleza. Hay una gran sabiduría en vivir en la naturaleza. Por eso me hablan allá claro. y siempre nos mandó al campo. Mayara. Am- Tal cual, ¿no? La vida, la muerte, las estaciones, la Ya transformación. todo, todo. Ujú, Todo, como vos decís, la vida y la muerte, ¿no? ujú, Crían un cabrito, un cordero y saben que después se sacrifica. claro. Y en la fiesta del sacrificio ellos le ponen la cinta roja en los cuernos al animal Ujú, y vienen a acompañar a los padres a sacrificarlo. Y ujú, todo es natural. ujú. Alhamdulillah. Alhamdulillah. También un gurú de la tecnología que decía también una frase muy linda en relación a los teléfonos, que decía, la gente se sorprende, era una mujer, decía, se sorprende y me viene a decir, qué inteligente es mi niño, mirá cómo usa el celular. Y ella decía, no, 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 es que es inteligente el celular, que está hecho para que hasta un niño como el tuyo lo pueda usar. ¿Entendés? En lugar de sorprenderte de la habilidad que tiene, no, no, el que es hábil es el celular. Claro, Que está, vos haces así y te pusiste música, haces así y te metiste, no necesitas saber nada, no es una inteligencia del niño. Así que, Alhamdulillah. Te agradezco infinitamente, Hacha, la verdad que fue muy, muy interesante todo lo que has contado. Inshallah sea de servicio para la gente que pueda entender que en la claro. mesa, en lo que nos comemos, en lo que compartimos en nuestra familia, hay un gran secreto que nuestros maestros han sido muy, muy puntillosos a la hora de preservar, ¿no? Y que hoy en día también nuestros maestros están insistiendo muchísimo en este tema. Te agradezco muchísimo por todo. Muchos, muchos salam para vos, para tu familia, para Yadu Raúl, que lo queremos un montón. Y bueno, y ya le hace un servicio. Si la gente te quiere contactar, también imagino que te puede escribir o escribir en tu comunidad también para pedir algún consejo puntual. Así que bueno, muy agradecido, mucho salam para vos y para toda tu hermosa familia. Bueno, muchas gracias. Salam alaikum. Alaikum salam.